tenemos una aquí de un gran amigo mío que se llama Kake Minuesa, que es un programa que se llama Daños Colaterales, por cierto, y que me pide que si puede saludarle toda España. Ahí está, esa es la manifestación. Ahí está. Vidal, el presentador, saludando a Daños Colaterales. Estamos aquí en Colón. Hoy se muestra la indignación de las víctimas por la derogación de la doctrina Parot. Estamos hoy aquí en Colón con las víctimas. Miradlas. La doctrina Parot se creó para que los más peligrosos terroristas y asesinos no salieran de la cárcel sin cumplir sus penas. Se hizo para que los violadores de los derechos humanos no se acogiesen al viejo código penal franquista que les sacaba de la cárcel demasiado pronto. En España hay un código penal del 73 que está en funcionamiento hasta que llega Aznar, por el cual los asesinos da igual que maten a una persona que a 21. Eso solo sucede aquí. La doctrina Parot lo que hace es que cada pena, en lugar de cumplirse a la vez, vaya quitándose, digamos, las deducciones de pena de uno en uno. De manera que si ha matado 24, pues cumple 24 penas y se muere en la cárcel, que es donde tienen que morirse los asesinos. O está al máximo por lo menos 30 años. La doctrina Parot, por tanto, si se aplica retroactivamente es discutible. Lo que no es discutible es la idea de que no es lo mismo matar a una persona que a 21. Y la ley tiene que amoldarse a esa necesidad. No puede ser lo mismo matar a una persona que matar a 20, a 25 o a las que sean. La doctrina Parot se hizo para que no diera igual matar a 8 que a 80. Y se hizo para que el derecho a la vida fuera el más importante de los derechos humanos. El Tribunal de Estrasburgo ha destrozado de nuevo a las víctimas del terror. A la gente que tenga un familiar, un amigo, alguien que haya muerto, si ese muerto no ha perdido sus derechos, el más fundamental, el derecho a la vida. López Guerra es el juez amigo de Zapatero que España tiene en este tribunal y parece que por los resultados ha hecho muy bien su trabajo. ETA ha vuelto a las instituciones, los homenajes vuelven a realizarse con total impunidad. ¿Estaba negociada esta sentencia? Algunos le atacan a usted directamente por el envío del juez López Guerra a Estrasburgo. ¿Qué valoración tiene que hacer del trabajo de López Guerra en ese tribunal? Es una pregunta bastante alejada del territorio del dilema, pero le diré que, como he expresado siempre, como creo que debe hacer un responsable político, debemos de respetar las decisiones de los tribunales, sean de los tribunales de nuestro país, sean de los tribunales europeos que tienen, como es conocido, competencia al respecto. Sí, he oído alguna crítica, pero, en fin, por respeto a la materia que supone, no voy a entrar en ella. ¿Este gobierno del PP ha claudicado? ¿Y dónde están los que se manifestaban contra la guerra? ¿Y nuestros progresistas no salen a la calle a defender la vida? ¿O es que no es moderno ir con las víctimas? ¿Y cuál es la actitud de los criminales que han causado daños? Sí, pues parece que va a reírse. No. Hombre, ya. No, mire usted, de risa nada, porque no es cosa para reírse. Parece. Bueno, parece, pero no parece. es. Parece, pero no es. Bueno, haga el favor de tener más respeto al fiscal. Estrasburgo remata, como lo haría un terrorista, el espíritu de unas víctimas que han sufrido demasiados daños colaterales. Fue hija de perra esta. La etarra que ha salido de la cárcel. Exactamente, esta fue. O sea que hoy sentimiento de indignación. Se puede imaginar, ¿cómo puede estar una madre? ¿Cree que ha sido todo no solo demasiado rápido, sino demasiado injusto? Eso es lo que yo... Demasiado rápido y demasiado injusto. Esta justicia, que todos sabemos lo ágil y rápida que es para el ciudadano medio, que tarda 10 años en presentarte un juicio y resulta que en 24 horas se movilizan todos los jueces de la audiencia para reunirse y poner en la calle que no pase una horita más en la cárcel una asesina que tiene una condena de 3.828 años. Es incomprensible, es insostenible, pero como tanta dejación que ha habido, no voy a hablar del gobierno anterior, porque el gobierno anterior es el principal responsable de lo que está pasando, es decir, todo lo que ha sucedido viene de una colaboración permanente entre el gobierno anterior y ETA, y es lo que nos ha traído a donde nos ha traído. Ahora, la dejación por parte de este gobierno de lo que ha sucedido en estos últimos 2 años, más casos realmente sospechosos y tremendos como son el de Bolinaga y otros, no tienen explicación, y las explicaciones que da el ministro del Interior de hoy no son creíbles. El mensaje es que matar en España es útil, es rentable,
Y como diría Gregorio Ordóñez, ese mensaje de las componendas, de la negociación, al final es pernicioso porque es como decir a los ciudadanos que cojan una escopeta para defender sus intereses. No es justo que yo he renunciado al hecho de matarlos pero para que cumplan las condenas, si ellos no están cumpliendo la totalidad de las condenas. Gente con 3.000 años, que en 26, 27 años salgan. Nos conocimos en la manifestación de la AVT y la verdad es que había gente que gritaba presidenta, presidenta, pero también vi abucheos al Partido Popular. Entonces la primera pregunta es si usted cree que se ha roto la sintonía entre el PP y las víctimas del terrorismo. Bueno, yo creo que no. Yo lo que escuché fue gritos muy cariñosos y muy amistosos hacia mí. Otras cosas yo no las escuché. Estamos diciéndoles a los terroristas que estuvo bien matar después de estas sentencias y con estas... Un proceso mal llamado de paz es un suicidio, es un desastre. Ahora bien, ellos también tienen que saber que lo que pretenden al final no lo van a conseguir. En el PSOE no fueron a la manifestación por la justicia. En UPyD sí lo hicieron. Tienen un criterio nítido y claro con respecto a este tema. El PSOE está a otras cosas, ¿no? Y porque hay unos complejos inmensos en parte de la izquierda española, en eso que se llama la izquierda orgánica española. Y hay muchos complejos y se piensa que por salir a la calle a pedir justicia para las víctimas del terrorismo eres una especie de persona reaccionaria o incluso un fascista. No hay nada más progresista, entiendo yo, que defender en las calles la justicia, la verdad y defender la democracia, las instituciones democráticas, en lugar de confraternizar con ese mundo, que es lo que en demasiadas ocasiones han venido haciendo. ¿Es progresista defender el derecho de las víctimas? Si ¿Qué pasa con el Partido Socialista? Si ETA hubiese sido una organización terrorista de derecha, hoy estaría aquí los socialistas y los comunistas. Que no esté hoy aquí es que ha perdido un poco el norte, ¿sabes? Yo creo ¿Esté en el gobierno o no? Son nuestro referente moral y olvidar eso es olvidar lo que somos. Oye, ¿por qué tanta prisa? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tanta prisa? ¿Tú sabes que las Rico Tabernas siguen abiertas? Hombre, eso no me cabe la menor duda. Prisa, yo creo que ha habido demasiado prisa. Que hubiera que cumplir la ley, aunque nos rebate cumplir la ley, es cierto, pero esa premura, esa rapidez, esa audiencia nacional abriéndole las puertas, a mí me parece esa celebración a la salida de los etarras. Yo eso no lo entiendo. Pero bueno, hoy estamos aquí y es para protestar por claro, no, pero hay que decirlo, hay que poner los puntos sobre las íes y hay que hablar de legalidad. Pues la legalidad es el arrepentimiento, es la colaboración con la justicia, es pedir perdón, es entregar las armas. Es todo aquello que no van a hacer nunca. Qué triste, ¿no? Lo que no van a hacer nunca y sabemos que no van a hacer nunca. Lo que sí que se le reprocha al gobierno es la aplicación inmediata, esto de ver 24 horas. El gobierno no tiene que ver con la aplicación, esto han sido los jueces, la Audiencia Nacional. Y yo, la verdad, que soy una admiradora del juez Grande Marlaska, estoy sorprendida por esas prisas inmensas que se dieron en la Audiencia Nacional, que debieron parar todos los juicios que tenían programados para reunirse en pleno y excarcelar a todos estos asesinos. Yo me considero una víctima, no porque haya sufrido yo algún ataque, sino porque me considero uno de ellos, porque me siento que soy como ellos, porque entiendo sus reivindicaciones. Y desde luego, si algo no ha habido ha sido rencor, ni ganas de venganza, ni nada parecido. Lo que ha habido ha sido petición de justicia, petición de justicia. Inés del Río intentó asesinarme en la Plaza de la República Argentina en el año 85. Yo tenía 19 años. Ella arruinó mi vida y todo cambió para mí. Ahora tengo que ver cómo esta asesina se pasea libre por las calles. Y lo único que yo pedía era justicia. Ahora los jueces y algunos políticos que hoy no están aquí, que no están con nosotros, me han traicionado. Y yo le digo, Inés del Río, ¡asesina! A mí y a mis compañeros cuando yo solo tenía 20 años. Ahora tengo que ver cómo la ponen en libertad para defender sus derechos humanos. Pero yo me pregunto, ¿dónde están mis derechos humanos? Bravo. ¿Qué hay de mi derecho a la vida y el de mis compañeros? Por ellos, por todos, pido justicia. Te voy a preguntar lo de la doctrina Parot, ¿vale, Tony? Sí, pero espera un momento. Tengo el cámara dentro, no pasa nada. O sea... Pero bueno, que estáis en contra de la derogación es fácil, no te molesto, ¿vale?
Otros miembros destacados de UPyD son grandes actores y si no se les da un guión escrito, no tienen criterio, no saben qué decir. Es un minuto, es un minuto. Ya, pero es que tengo que ir en medio minuto por una cosa y vuelvo. Ahora os veo, que me ha llamado Sergio. Te espero. Espera, Kake, que Tony ahora vuelve. Espera. Yo creo que vendrá, ¿no? Ha dicho que venía en un minuto. El de prensa desenfadado. Ya la hemos liado, ya la han liado. Volvamos a la manifestación. ¿Por qué salimos a la calle? 829 razones para estar aquí, para estar con las víctimas, para expresar nuestro rechazo a lo que nos parece que es una sentencia injusta y que no tiene sentido y desde luego impropia de ser representativa de lo que son los derechos humanos y de magistrados que defiendan los derechos humanos. Por tanto, con las víctimas, con quienes más han sufrido, con quienes más están sufriendo y desde luego 829 razones, que son los 829 asesinatos que tiene ETA en su macabra historia. En el Partido Popular siempre están con las víctimas, pero hay quien les reprocha la aplicación de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo con demasiada rapidez. Mariano Rajoy, cuando responde que parece que va a llover, ya lo ha dicho todo. Presidente, consiga la sentencia de Estrasburgo. Lloviendo mucho. ¿Ningún mensaje para las víctimas, presidente? Es una puta pena, o sea, el lunes buenas palabras del ministro de Justicia, buenas palabras del ministro del Interior y el martes sale Inés del Río a la calle. O sea, ¿cuándo tanta celeridad? Tanta prisa, ¿no? Tanta prisa en algo que, bueno, pues que es muy delicado y que ha afectado a tantos españoles, ¿no? Y a tantos ciudadanos. ¿Qué le diría usted a tantas personas de nuestra sociedad que se sienten hoy desamparadas? Bueno, pues lo cierto es que todos los gobiernos teníamos que haber cambiado las leyes para que los beneficios penitenciarios no se aplicaran sobre el máximo de estancia en la cárcel, que son 30 años, sino sobre los 1.800 que los asesinos y violadores múltiples tienen. Lo cierto es que eso no se ha hecho y, por lo tanto, todos debemos reprocharnos esa inacción que ha permitido que el Código Penal franquista se siga aplicando hoy en día. Bien es verdad que los asesinos etarras que salen, la mayoría llevan 26, 27 años en la cárcel, que son muchos, pero también es cierto que ni han pedido perdón, ni han indemnizado a las víctimas, ni han entregado las armas. Por lo tanto, mientras no hagan todo eso, yo confío en que primero se les incaute todos los ingresos que tengan para que indemnicen a las víctimas y segundo, se cumpla la ley. Y la ley dice que está prohibido la exaltación del terrorismo. De momento no ha habido ninguno, pero posiblemente es por instrucciones que ha dado la propia banda. A mí me parece que si nos hemos negado a pagar un precio político a ETA cuando mataba, de ninguna manera pueden tener un precio político cuando dejan de matar. Y por lo tanto, que pidan perdón, que indemnicen a las víctimas y que dejen las armas. Lo que vamos a vivir, que vamos a ver decenas y centenares de asesinos, no solamente de ETA, sino también de Grapo y también violadores. Y la peor calaña que hay en las cárceles ahora mismo son los más beneficiados de este proceso. Zapatero pacta el faisán y además, o sea, presume del faisán, es decir, de colaborar con la ETA, y pacta la eliminación de la doctrina Parot. ¿Cómo puede hacerlo cuando el Supremo y el Constitucional la han declarado legal en Europa? Y manda a López Guerra, que es secretario de Estado de Justicia, a hacer de abogado para eliminar la doctrina Parot. Esto lo sabe Rajoy cuando llega al poder y en lugar de recusarlo, porque había formado parte de la negociación, lo que hace este gobierno canalla es mantener a López Guerra, sabiendo que va a pasar lo que finalmente ha pasado. Es una amnistía de etarras que para disimularla la han adobado con la suelta de violadores y asesinos en serie. Pero es una amnistía que no se han atrevido a decretar. La actitud de López Guerra ha sido absoluta calaña. Se ha portado de una forma deleznable hacia las víctimas del terrorismo, hacia la sociedad española. No ha cumplido con los requisitos que debe tener un juez de independencia, porque claramente se ve que su mano se ha vertido totalmente sobre la sentencia de Estrasburgo. Pues sí, lo has hecho, López Guerra, has hecho un fiasco
has destrozado la justicia española y te has cargado las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que llevan muchos años haciéndose. Veo que usted sí que entona un poco de mea culpa, ¿no?, en gobiernos que hemos estado y ahora, ¿usted cree que debieron sustituir a López Guerra cuando Rajoy subió al poder? Pues sí, yo probablemente creo que había que, no sé si era posible o no, pero sí creo que teníamos que haberles sustituido si hubiera sido posible. Yo creo que podía haber llegado a una conclusión completamente distinta y esa conclusión hubiera sido exactamente igual, ajustada al convenio de derechos humanos, que es lo que tiene que aplicar el Estado. Luego, por otro lado, hombre, a mí me sorprende la forma en que se está ejecutando la sentencia. La rapidez. La rapidez, eso me sorprende, ¿no? Me consta que, hombre, hay muchos matices a la hora de aplicar o ejecutar las sentencias, ¿no? Y aquí se está actuando así con una cierta precipitación que no se da cuenta de que viene. Los casos sin resolver de ETA, que son casi la mitad de asesinatos, llevamos desde el año 79 intentando resolverlos, es decir, 34 años. Y sin embargo, la Audiencia Nacional en 24 horas pone de patitas a la calle a una terrorista sin ordenamiento jurídico que lo avale porque les da la gana. Mientras tanto, el señor Rajoy se lava las manos y dice, yo no tengo culpa, la culpa es de los tribunales, como dice él. Y yo, no, señor Rajoy, esto no funciona así. Usted sí que podía haber hecho cosas. Usted no mire a otro lado. Usted dígale a la Abogacía del Estado, que depende de usted, que pida una aclaración de la sentencia. Pide a Estrasburgo, al Comité de Ministros, una aclaración de la sentencia, de cómo ejecutar una sentencia, cuando se sabe fehacientemente que las sentencias de Estrasburgo son para modificar leyes en los países, no para hacer acciones directas como la que ordenó el Tribunal de Estrasburgo. Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tienen carácter ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, que una sentencia del Tribunal Constitucional español o del Tribunal Supremo español tiene que cumplirse obligatoriamente. Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara que hay una resolución determinada, otra sentencia dada por estos tribunales que, según ellos, vulnera los derechos humanos, pero no tiene ese carácter ejecutivo. De hecho, hay casos, por ejemplo, Gran Bretaña, esencialmente, que ha habido sentencias que ha dicho, ha venido a decir poco más o menos, bueno, tomamos nota, ya lo repararemos lo que hay y veremos pues, lo que sucede y lo que hacemos, ¿no? Te voy a preguntar lo de la doctrina Parot, ¿vale, Toni? Sí, pero espera un momento. Tengo el cámara adentro, no pasa nada. O sea... ahora os veo, que me ha llamado Sergio. Te espero. Estrasburgo lo que ha dicho es que no puede haber retroactividad. De hecho, a partir de ahora se gobierna así. O sea, lo único que ha dicho Estrasburgo es usted no puede aplicar esto antes de legislar, porque fueron juzgados con un código penal anterior. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos vela del cumplimiento de los derechos humanos en los diferentes países que han suscrito el convenio y que lo aceptan. Allí hay un juez español, en este caso. Naturalmente vamos a ponernos, por ejemplo, en el caso o en la piel del juez croata. Claro, si el demandante español ya dice que se vulnera un derecho y el propio juez español que está allí dentro dice que efectivamente ese derecho se vulnera, pues yo creo que hay que tener mucha personalidad, mucho criterio y ganas de meterse a conocer el derecho interno del país por parte de otro juez para llegar a contradecir lo que dice por un lado el demandante y por otro lado el propio juez español que hay dentro. En este reportaje hemos entrevistado también a gente que desde el punto de vista jurídico nos cuenta que cuando están en Estrasburgo reunidos reciben al demandante del país y hacen caso al juez del país. No sé por qué le llama usted juez, porque no es juez. No es juez. Es un enviado de Zapatero que tenía la misión de cambiar la doctrina Parot. En las conversaciones que el gobierno de Zapatero tiene con los etarras, uno de los interlocutores del lado de Zapatero dice a los etarras, y ellos, que son muy ordenaditos, toman y levantan acta. El Constitucional y el Supremo no van a cambiar la doctrina Parot. Tendremos que llevarlo a los tribunales europeos. A mí, personalmente, que soy jurista, lo que no me sienta bien es que al Tribunal Supremo Español y al Tribunal Constitucional de España le enmiende la plana ese Tribunal del Consejo de Europa. A mí me parece que esta es una cesión de soberanía que no hicimos en su momento
y que por lo tanto pienso yo que hay que volvérselo a plantear. ¿Que volvérselo a plantear? No. Sí, que habrá que volvérselo a plantear. Esto será, estaremos unidos por un convenio o por algo que habrá que revisar. La relación con ese tribunal se refiere. Yo no creo que tengamos... Somos un país soberano y no tenemos por qué ceder soberanía a un tribunal europeo, puesto que tenemos un tribunal supremo y un tribunal constitucional que en una democracia plena como es España tienen que ser las máximas instancias. Yo lo formularía diciendo, el tribunal podría haber llegado a una solución completamente distinta, más respetuosa con las víctimas, y eso hubiera sido también de acuerdo y acorde con el convenio, ¿no? Y segundo, esto que me parece muy importante, la forma de ejecutar la sentencia, ¿no? Yo creo que eso se está actuando con una precipitación que me parece a mí que no viene a cuento. Y decirles que esta sentencia, esta decisión del Tribunal Europeo, no admite ulterior recurso, salvo en su caso el de aclaración de sentencia. Gallardón es lo peor después de Mariano Rajoy. El gobierno lo que hace es sencillamente aplicar el acuerdo de Zapatero, pero haciendo como que ha sido Europa la que lo obliga a aplicarlo. Es mentira, el gobierno podía haberlo impedido, el gobierno podía haber recusado a López Guerra, el gobierno podía haberse presentado. En el caso Inés del Río, que es el único realmente que entiende el fallo, la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, se presenta Mariano Rajoy con las 24 fotos de los 24 asesinados por Inés del Río y dice, ¿quieren ustedes, italianos, franceses, alemanes, británicos, que alguien que mata a 24 personas como esta señora salga a la calle? Pues no me toquen la doctrina Parot, y no se la tocan. ¿Por qué el PSOE no fue a la manifestación de la AVT? ¿Defienden la salida de la cárcel de asesinos y violadores? ¿Sirven de algo las manifestaciones y la movilización ciudadana? Alguien olvida que dentro del Partido Socialista ha habido personas que han sufrido atentados y que han muerto. Y siempre nosotros tendremos mucha solidaridad con las víctimas, siempre. Lo que no vamos a utilizar nunca es ni la demagogia ni el populismo con las víctimas. Yo desde luego no fui, ni creo que se deba ir, porque cuando hay una resolución de un tribunal tan importante del que somos parte, esas resoluciones hay que aceptarlas, te gusten o no te gusten. Ese es el principal eje de la civilización, el respeto a la ley y a quien aplica la ley y la interpreta, que son los tribunales. Nosotros estamos con las víctimas, es más, muchas víctimas son nuestras. Por eso nos duele que alguien pueda acusar a este partido que tiene su corazón cargado de víctimas del terrorismo. Somos los que más, o por lo menos estamos tanto en las víctimas con lo que más. Pero hay que reconocer que los socialistas, que el Estado de Derecho hicimos mucho para derrotar al terrorismo, para que no hubiera más víctimas. Zapatero ya sabíamos que quería pactar con la ETA. Es más, Zapatero es tan gilí, tan memo y tan traidor que resucita a la ETA, que el último año de Aznar no ha conseguido matar a nadie, porque está penetrada por la policía, la resucita para pactar con ella y vendernos la paz, una paz que ya prácticamente estaba conseguida. Algunos socialistas en este tema tienen voz propia, pese a que su partido está lejos de las víctimas. Pero tú hubieras estado. Yo hubiera estado, ¿eh? Pese a que el partido dijera que no había que ir, tú hubieras Yo ido. te digo que para mí, si yo tengo un familiar al que han matado, hubieras yo ido. soy el primero allí, era para y para mí, protestar. mi familia es la que mata. El Partido Socialista que ha estado siempre con las víctimas. Hemos estado siempre con ellos y con ellas. ¿Y por qué esta vez no? Es que... Pues estuvimos había también una manifestación el mismo día, a la misma hora, convocada de la marea blanca de apuesta y defensa de la sanidad pública, pero durante mucho tiempo la canalización de la vinculación no es lo mismo, no tiene nada que ver, pero concretamente durante mucho tiempo lo que es el apoyo a las víctimas se ha hecho por otros cauces, por otros medios, por otras formas que no han sido el asistir a una manifestación. No hubiera ido. ¿No hubiera ido? No. ¿Por qué? No hubiera ido. ¿No hubiera ido a apoyar a las víctimas? Sí, a las víctimas las apoyo todos los días. Sí, usted no ha estado en el País Vasco, ¿no? No, sí, de ahí vengo. De hecho, estos son daños colaterales. Señor Elorza, conocemos el País Vasco y estamos siempre con los que han sufrido atentados, y no a veces como su partido. ¿Qué pasa? ¿Que no queréis que hablen o...?
porque sabemos lo que manipuláis y sabemos que a la medida que llegamos a algo vais a sacar mierda donde sea. No queremos que digáis nada. Así, Joder, así pues de claro. vaya recibimiento, macho. ¿Recibimiento? Pues el recibimiento, el que nos hacen a nosotros, estos putos cojones que se manipule tanto este puto instituto. ¿Pero por qué se manipula? ¿Por qué se manipula? Has dicho que venías a la raíz de la noticia del mundo, ¿no? ¿Qué salió en la noticia del mundo? Todo mentira, todo, ¿eh? Todo de arriba mentira. abajo, todo mentira. Eso te puedo decir desde ya. Pues nosotros somos familiares de los chavales que están siendo enjuiciados ahora en Madrid. Ajá. De Segui. Ah, ¿y están siendo enjuiciados por qué? Su pertenencia política. ¿Su pertenencia a banda armada o a no? ¿Les acusan de pertenecer a banda armada? Sí, que son terroristas, dicen. Claro. Y entonces ustedes dicen que no son terroristas, que son... ¿Qué son? Activistas políticos. Activistas políticos. Son jóvenes, ellos creen en sus ideales Sí. y por eso les castigan. Si defienden y enaltecen el terrorismo de gente que mata... No, nuestros hijos son independentistas. Son independentistas. Y por eso los castigan. ¿Y les castigan por eso? Sí. Pues sí, pero es muy sencillo. Si alguien dice yo no defiendo el terrorismo de ETA, ni la violencia, ni los asesinatos, pues entonces no se me puede ligar a un grupo terrorista, ¿no? A mí, por ejemplo, no me pueden acusar de eso, aunque yo pueda defender una idea política. Porque no te ha tocado, pero te puede tocar. Porque eran unos críos activistas, Sí. activistas de barrio, y entonces pues les molesta al poder. Claro. Y entonces todo el mundo, o sea, activistas a la derecha, a la vecina, nosotros somos deje de barrio, hablamos. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden hablar en libertad? No, aquí libertad no hay. ¿No hay libertad? No hay Sí, libertad, yo no, estoy no, hablando no. con ustedes en libertad. Mira, Sí, luego si ¿cómo esto, sacáis? si Si esto lo hablamos, saca si no, no. quien quiera, pues dirá que somos etarras. No, Y no, no, lo no. somos. Lo dirán, tú sabes que lo dirán. Pero si es tan sencillo como, yo digo, yo denuncio las muertes de ETA. Entonces, cuando no hay un partido político... Las de todo el mundo, ¿eh? Las de ETA y las de todo el mundo. Pero yo no pongo peros. Yo digo, la violencia y los asesinatos. Pero claro, si a sus hijos les juzgan... Lo que no saben y no quieren saber es que la banda armada se ha acabado. Eso es lo que no quieren saber. Ellos siguen pinchando y pinchando. Hombre, no se ha acabado porque A ver no si la banda- no a ver si la se banda han armada rendido. vuelve. La banda Se armada tienen vuelve, que pues la banda se tienen que armada rendir. No se tiene que rendir nadie. La banda armada No se va tiene a que vol- no va a rendir. volver, es que no va a volver. Pero para va que a no volver. vuelva Eso se tiene que tienen saber, disolver. Ya lo saben ellos, pero siguen pinchando. En España no le meten por a nadie en la sus cárcel ideas. por política. Pero aquí estamos... En España no le meten a nadie en la Aquí cárcel. estamos en un país, en Euskal Herria, un poco más complicado. Bueno, Euskal Herria es España, estamos hablando de lo mismo. Euskal Herria que es España, ¿no? No, Ha habido no. años que han detenido hasta 3.000 personas por hacer política. Euskal Herria no es España. Bueno, eso es lo que dice usted, señora. Claro. Es lo que es. Es lo que... Apréndete la historia. No, usted dice Euskal Herria, yo digo Navarra, ¿sabes? Yo digo Navarra y País Vasco. Yo también te digo que Navarra. Claro. Navarra es Euskal Herria, España no. Bueno, eso es lo que dice usted. Pero ve, nadie nos detiene por hablar de Pero esto. eso lo demuestra la historia. ¿Ves? Estoy Claro. expresando mis saber la historia ideas. del Y nadie le detiene. Por esto no por me eso. pueden... Claro. Pero yo no soy joven. Pero nosotros creemos que organizar manifestaciones contra las sentencias judiciales, aunque no estemos de acuerdo con ellas, en un Estado de Derecho no es lo más correcto. Hay que acatarlas, hay que respetarlas, hay que trabajar en legislación, en práctica penitenciaria para evitar que se produzcan situaciones injustas, hay que estar al lado de las víctimas, pero manifestarnos contra la sentencia de los tribunales no nos parece lo más adecuado. El Partido Socialista siempre ha estado con las víctimas del terrorismo y nosotros siempre hemos trabajado por la unidad de los demócratas y sobre todo de los dos principales partidos, que somos los que tenemos opciones siempre de gobernar, que es el Partido Popular y el Partido Socialista, en la lucha contra el terrorismo. La calle es de todos, la calle no es mía, como decía Fraga, la calle es de todos y que el que quiera manifestarse que manifieste y punto y final, pero vamos, el compromiso y en la relación con todas las víctimas del terrorismo, el Partido Socialista lo tiene y yo personalmente también. No solo no hubo nadie oficialmente, sino que además se dijo que no se iba a acudir, probablemente porque en el contexto en el que se convocó podía llevar a determinadas confusiones. Entonces, le repito... Y yo soy de Pamplona. ¿Y por qué no fue usted a la manifestación? Y he llevado escolta. No había partidos políticos. Muchísimos años y no me gustaban estas cosas, pero quiero decir que y mi padre también ha llevado. Y creo que es un tema que no debe ser utilizado nunca para dividir a los demócratas. Claro. Ni para. Por eso les eché de menos, es que yo este utilizar... reportaje lo empecé en la manifestación y no os vi a nadie del PSOE. Vi a gente del PP que le insultaban, o sea, gente indignada, pero yo creo que también la labor de los políticos es, oye, los ciudadanos nos pagan, estamos están enfadados. con las víctimas, siempre lo hemos estado, y también tenemos muchas en nuestro partido y muchos amigos,
pero creemos que no hay que estar en ese tipo de eventos que contribuyen a dividir Claro, pues yo un pensaba terrorismo que está ya derrotado y que ya ha sido superado. Yo pensaba que me iba a decir que fue un error no ir a la manifestación. En serio, yo lo creo, ¿eh? Yo creo que hicimos bien. ¿Sí? El PSOE de Zapatero y por supuesto de Rubalcaba siempre ha estado por el pacto con la ETA, porque en el fondo los respetan, los admiran. O sea, no los odian, los admiran. Cuando estos mataban a Carrero, ellos estaban con becas del régimen de Franco, claro. Entonces tienen una infancia que purgar. Y el problema no es que el PSOE no esté, el problema es que el PP cumpla la hoja de ruta, como se dice ahora, del PSOE. Rosa, soy Kake Minuesa, Intereconomía. Ya lo sé, déjame solo saludarte. Es por la doctrina Parot. Solo quería, si me das, vale. Rosa Díez no habla en este momento, pero su posición es clara. Quería lo que todas las personas decentes. Bueno, parecía inevitable, ¿no?, que se aplicara el fallo del Tribunal de Estrasburgo. Parecía, ¿no? Siempre te queda la esperanza de que no, pero yo en todo caso lo que pido en nombre de mi grupo es que ese fallo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se aplique, en este caso, como se ha aplicado el fallo del año 2009, que no se aplique esta resolución del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo a nadie más que a Inés del Río. La Asociación de Víctimas del Terrorismo manifiesta claramente su indignación. Yo en los viajes que he hecho a Bruselas, que he querido dar ruedas de prensa explicando quiénes son, se sorprendían muchísimo. La BBC, después de explicárselo muchas veces, incluso de explicarles el libro de Vidas Rotas, la historia de España, pues seguían llamándome para hablar de los independentistas. Les dije que no volvieran a llamar. Y recuerdo que la noche anterior a la concentración, a través de Twitter, criticamos que Amnistía Internacional llamaba a los etarras, decía que no eran asesinos. Entonces nosotros pusimos un tuit diciendo que se enteraran que sí eran. Hemos recibido muchas críticas y bueno, ayer otra vez se constató que Amnistía Internacional se reafirma en decir que no son terroristas. Me imagino que sabe por qué estamos aquí. Hemos hablado con la presidenta de la AVT y queremos saber un poco cuál es la posición de Amnistía Internacional con respecto al término banda armada. En realidad, Naciones Unidas no considera que el terrorismo sea algo definido internacionalmente. Es una cuestión. Naciones Unidas no define la concepción de terrorismo. Para Amnistía, por ejemplo, a los gobiernos dictatoriales no les llama dictaduras tampoco, ¿no? Les llama gobiernos. Independientemente de que sea una dictadura o una democracia, Amnistía denuncia las violaciones de derechos humanos. Y les llama el gobierno tal o el gobierno cual, el gobierno chino, el gobierno cubano, cualquiera, y no los califica. El mismo criterio utilizamos para los grupos armados. Esto no significa, nos hace más difícil nuestro trabajo, pero tenemos que ser coherentes con lo que es la legislación internacional de derechos humanos. La doctrina Parot ha sido derogada por el Tribunal de Estrasburgo. ¿Cuál es la posición de Amnistía con respecto a esto? O sea, para Amnistía Internacional entendemos perfectamente que las víctimas de ese violador se sientan muy mal. Pero hay un elemento fundamental y es que si un tribunal ha indicado, independiente, que esa persona debe salir en libertad porque se violaron sus derechos, debe salir en libertad. Que se ha puesto en libertad a unos terroristas que no se han arrepentido de su pasado. Solamente hay uno que se acogió a la Viana Enclares, creo recordar que es Arizmendi, ¿no? Y que claro, esta gente, pues hay algunos tíos que tienen menos de 50 años y que bueno, todavía puede haber algunos convencidos y es gente que en su momento estuvo entrenada y que a lo mejor pues hay 4 jóvenes que siguen pensando que son héroes y que a alguno de ellos se le ocurra hacer algún disparate. En cuanto haya un crimen, una violación, haya un asesinato, haya un pedófilo mate a un niño porque están soltando criminales, yo creo que hay que ir a casa de Gallardón y a casa del juez para hacer y demostrar eso que dice Gallardón, que no hay que tener rencor. Sí, hay que tener rencor a la injusticia y hay que tener odio a la injusticia y hay que odiar el crimen. Consuelo Ordóñez fue invitada a desalojar y no compartir su cartel en el escenario. Su cartel es una acusación en toda regla. Pero esto es una manifestación a las 8:30. ¿De dónde? de gente indignada. Tú estás indignada, ¿no? Claro. A las 5 de la eres mañana, víctima. para que luego se diga. A las 5 de la mañana ha habido gente que se ha levantado. Lo que estamos viviendo es el resultado de una negociación encubierta, evidente por una parte, pero negada por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y Rubalcaba, que la dejaron casi blindada. El PP cometió un gravísimo error en 2008,
que eso explica la política del PP vasco, explica muchas cosas desde 2008. Entonces Rajoy pactó con el Partido Socialista continuar este asunto, gobernara quien gobernara. Desde el Foro Hermoa no solo animamos al gobierno, sino que le exigimos que pare el proceso. La historia del terrorismo, el relato del terrorismo, hay que escribirla con vencedores y vencidos, que es la realidad. Y el único motivo por el que nos encontramos aquí es para pedir a quien corresponda que cumplan la pena íntegra a los asesinos y que los terroristas no salgan nunca a la calle, que hay mucho dolor en España y que no pedimos la pena de muerte, pero sí pedimos la cadena perpetua para casos de terrorismo, violadores y gentuza de esta. Te voy a preguntar lo de la doctrina Parot, ¿vale, Toni? Sí, pero espera un momento. Tengo el cámara adentro, no pasa nada. O sea... ahora os veo, que me ha llamado Sergio. Te espero. Espera, Kake, que Toni ahora vuelve. Espera. El restaurante Hard Rock Café prohibió entrar a una niña de 7 años con una bandera de España. Acudimos al lugar de los hechos. Hola, soy Kake, no es a Intereconomía. ¿Son los encargados ellos o son de una fiesta o...? No, ellos no tienen nada que ver. Ah, vale, es que quiero preguntar, quiero hablar con el encargado. ¿Tenéis encargado o encargada? Vale, para entrevistarles. Vamos a ver si nos da una entrevista la encargada o el encargado del Hard Rock Café. Se entra la risa porque no dejaron entrar a una niña que tenía una bandera de España. Con 7 años, la pobre, imagínate. Que no podían apoyar actos políticos. La bandera de España es un acto político. Además en el Hard Rock Café, que aquí retransmiten partidos de fútbol y viene la gente que viene sin la bandera o qué. Hola, ¿tú eres la encargada? Sí, Cabello, soy directora de marketing. ¿Sabes por qué venimos, no? ¿Te lo imaginas? Me imagino. Bueno, Cuéntame. Ahora mismo nosotros... ¿Habéis dado un comunicado? Sí, y hasta que tengamos otro comunicado, sí. no tenemos nada que comentar al respecto. La petición de que amablemente se plegasen las banderas obedece a una medida de seguridad que se toma cuando dentro del establecimiento hay mucha gente para no poner en peligro ni a empleados ni a clientes. Es decir, que las banderas de España son peligrosas en Hard Rock Café. Para reclamar lo mismo que reclaman las víctimas, que es justicia y memoria. Justicia y memoria de aquellos que confiaron en el Estado de Derecho y que se han visto traicionadas por aquellos que dijeron que les iban a defender y les pidieron que esperasen a que el Estado actuase, y cuando el Estado ha podido actuar les ha vuelto a abandonar. Apoyando a las víctimas porque son lo mejor de nuestra sociedad y los que cada día nos recuerdan que en esta lucha hay claramente alguien que tiene que perder y alguien que tiene que ganar. Y tiene que ganar el Estado de Derecho y la inmensa mayoría de los españoles, y tienen que perder los terroristas que han causado tanto daño y que han intentado doblegar la ley y los derechos de todos los españoles. Presidente, ¿está usted de acuerdo conmigo en que ha sido todo demasiado rápido, que hay gente muy enfadada? Bueno, es lógico que cuando uno recibe una sentencia que todos respetamos pero que no compartimos, es evidente que el hecho de ver a estos terroristas otra vez en la calle pues provoca rechazo social, y evidentemente a todos lo que nos gustaría es que alguien que ha cometido 25 asesinatos y que ha sido condenado a casi 4.000 años no pueda verse en la calle de esta manera como lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué le decimos a los votantes indignados del Partido Popular? Usted está aquí como Sí, claro. presidente. Yo estoy aquí como presidente de la Comunidad de Madrid, como secretario general del Partido Popular y a título personal. Pero evidentemente las víctimas siempre tienen razón. Mienten. Y tienen las críticas, por lo tanto. Nunca las víctimas en toda la siempre historia del tienen terrorismo razón. en España Los ha aplaudan habido un solo caso o de critiquen. venganza. Hay que hacer una aplicación más adecuada de las condenas que hoy están sufriendo los que bien se lo han merecido, y que entienden que se está produciendo una aplicación excesivamente laxa de lo que debería ser la aplicación de la legislación vigente. Queremos que los asesinos de nuestros familiares cumplan hasta el último día de lo establecido legalmente, ni un día menos, hasta el último día que establece la ley. Lo que no es de justicia es que esta asesina, que sale con la misma condición que con la que entró, siendo una terrorista, una asesina y con las manos manchadas de sangre, haya salido sin haber cumplido ni siquiera un año por cada asesinato cometido. El recurso a la abogacía del Estado era muy bueno y se le podía haber hecho caso. Si ese juez se dedicó a convencer o no, eso yo no lo sé, ¿eh? Lo que sí es verdad es que yo creo que la opinión del juez del país dentro de ese tribunal pues es muy importante. José Miguel Monzón es el Gran Wyoming. Protestó contra la guerra y denuncia en su libro No estamos locos la actual situación de crisis.
¿Tiene Wyoming amigos que deberían sentarse en un diván? Oye, ¿y qué hacéis aquí? ¿Qué haces aquí disfrazado en la Plaza 2 de Mayo? ¿Habéis venido a ver a Wyoming, no? Le da un repaso al gobierno, a Aznar. Esa empresa telefónica, que era pública, nos hubiera venido de puta madre que era la primera empresa de España ahora para solucionar nuestros problemas. Porque esos dividendos que antes rendía para las pensiones, para la sanidad, para la educación, ahora van al bolsillo de los accionistas en exclusiva. ¿Cuál es el beneficio que hemos obtenido? Yo no lo sé, ninguno. ¿Dónde está el dinero de la venta de eso? Tampoco se sabe dónde fue a parar. Entonces, ¿para qué se ha hecho? Se ha hecho para garantizarse un futuro y forrarse ellos. Hombre, Chechu, pero tú que trabajas en un medio de comunicación ahora, que está en una línea editorial que tanto has criticado aquí ahora, ¿qué sientes? ¿Te refieres a que la Antena 3... la Antena 3? Ah, no, yo trabajo en un programa donde, aparte que tengo un guión, estoy en absoluta consonancia con él, y te digo, yo creo que decimos lo que hay que decir. Pero si me pagaran por decir lo contrario, no haría el programa. Porque no. Siempre he tenido la suerte de elegir el programa que hago. Nunca he tenido la suerte de elegir el medio, porque no depende de ti. De todas maneras, la alternativa a Berlusconi, no sé qué te diría yo. No, que como antes hablabas de honradez y de Rajoy y tal, y estás en una empresa que... Pero vamos, que no lees La Razón ahora, ¿o sí? No la leo. Vale. No es un periódico, pero no la leo porque creo que es un periódico que no lo escriben para un tipo de gente. Aquí se ha creado en los medios de comunicación una especie de cosas. Los medios de comunicación de cara a la ciudadanía están con los jueces en el último escalafón, y esto es algo que no ha ocurrido nunca. Yo cuando era joven, los medios de comunicación, la profesión de periodista era una profesión mítica. No, tío, joder, periodista, cómo mola y tal. Bueno, ahora mismo junto con los jueces, por detrás de los banqueros, están los periodistas en opinión de los ciudadanos. ¿Cómo se ha podido llegar a esto? Pues porque efectivamente hay muchos medios que no quieren dar información ni les interesa. Hay gente que paga por decir, yo te pago si tú dices que este es un mamón. Y el otro pone, este tío es un mamón, y cobra. Entonces tú dices que es un mamón y yo te pago. Y se crea una especie de círculo vicioso de gente que no se dedica a la información, se dedica a escribir o a hacer televisión para un sector muy pequeño. Y nosotros, por ejemplo, te pongo un ejemplo, nuestro programa que se llama El Intermedio, se llama así porque es repaso a los medios. Bien, pues hay mucha gente que se cabrea porque le sacamos en nuestro programa. Pues yo quiero que lo que saco en mi programa me saquen en todas las cadenas. Estoy orgulloso de lo que digo. Sin embargo, hay gente que cuando la sacas de su programa y la metes en el nuestro, se cabrea. ¿Por qué? Porque no quiere que le vean. Porque él hace ese programa para el espectro social al que se dirige, para un target muy concreto. Y sabe que está haciendo una mierda. Entonces no quiere que le vean. Entonces cuando le veis, porque no hay derecho a que me difamen, tío, pero si eres tú. En el libro hablas de Aznar, ¿no haces ningún repaso de Zapatero? No. Ni de los ERE, ni... No, cero. ¿No temes que te llamen trampero de Connecticut? Guerreros legendarios, bajáis de las montañas, las peleas son atroces, con animales feroces, las muchachas sonrientes os saludan complacientes. Es parte y reparte. Para su lado, claro. Este es un libro absolutamente subjetivo. No es objetivo. Vale. O sea, este libro, y me vuelvo a lo de antes, no está escrito para que me pague un tío y me diga, escribe lo que yo quiero leer. Cero. Está escrito desde el desprecio absoluto. Desde el desprecio total. Este no es un libro de historia que pretende la objetividad y la equidistancia. Yo nunca he sido equidistante entre el violador y la violada. Me imagino que estamos todos en contra de que un violador de 70 personas esté en la puta calle, ¿no? ¿Tú qué opinas? Muchas gracias. Sí. ¿Qué opinas? Claro. Bueno, gracias. La putada son las leyes. Eso sí, nos firmó el libro. Aznar también presentó libro y allí preguntamos por la derogación de la doctrina Parot. La doctrina Parot, estamos indignados, ¿no? Sí que estamos indignados con la derogación. Cuando ahora se habla pues, de las doctrinas Parot y de todas estas cuestiones tan desafortunadamente planteadas desde algunas instancias en hace muy pocos días, también eso nace de aquellos momentos, de la doctrina del cumplimiento íntegro de las penas. Pero para conseguir eso toda la sociedad fue movilizada. ¿Por qué cree que no fue la izquierda la manifestación de lo de la doctrina Parot, de la derogación? Han tenido víctimas, el PSOE, ¿no? Pero... Es mejor preguntárselo a ellos. Ya, no. ¿Qué alegría verte después de tanta batalla? ¿Tendrá algo? ¿Qué piensa usted de que la hayan derogado? Me imagino que estará indignado usted como persona. No, yo sí. Creo que se han hecho las cosas mal y al final se pagan. A Gallardón no lo violarán. Se ha producido una especie de estampida de jueces soltando criminales. Por ejemplo, en el caso de violadores y asesinos en serie que no tienen remedio. Con una etarra tú a lo mejor pactas
y funciona, que el etarra le convenga ser concejal en vez de ser preso. Yo entiendo al etarra. Por supuesto va a haber etarras que volverán a matar y ya veremos cómo lo explica el gobierno, como pasó con la ETA PM. Pero bueno, pero los violadores, ¿por qué tienen que salir? Basta con hacer un protocolo de defensa de la mujer y del niño y nadie, pero ningún juez, ni en Europa ni en ningún sitio, te lo va a criticar. Y no salen nunca de la cárcel. Violadores y asesinos en serie no deben salir nunca porque vuelven a matar, a violar y a delinquir. Las víctimas de agresión sexual están alarmadas. Se sienten indefensas. ¿Cómo recibe esto una víctima? Pues con miedo. Lo recibimos con miedo el resto de la sociedad, pues una persona que ha sufrido esto lo recibe con más miedo y con más vulnerabilidad. Miedo pues, a que se lo pueda encontrar, a que le vuelva a pasar algo y sobre todo con un sentimiento de vulnerabilidad muy grande porque entiende que no se ha hecho la justicia que ellas esperaban que se hiciera. Date cuenta que hay un violador en serie. Pues a partir de la segunda o tercera violación, y esto os lo podrá contar la abogada, pues el resto sale casi gratis, ¿no? Entonces, cuando no se reduce la condena de esta manera, pues hay muchas víctimas que no han visto reparado socialmente el daño que se les ha causado. Entonces, se sienten vulnerables porque creen que no se ha hecho justicia o la justicia suficiente. O sea, no es lo mismo el violador que viola una determinada vez y en una sola ocasión, de forma puntual, que un violador en serie. O sea, desde aquí hemos llegado al del portal, al del BU, al del ascensor, son depredadores. El gobierno podía haber dilatado el cumplimiento de la sentencia de Estrasburgo. Claro, si este señor tiene que salir porque así tenemos nuestro código penal, bueno, pues hagamos algo, ¿no? O nos vamos a quedar cruzados de manos. O sea, la doctrina Parot fue un poco, pues venga, venimos a cubrir algo que no lo hemos hecho legislativamente, porque para mi punto de vista, obviamente no fue la solución. Lo que hay que hacer es cambiar las penas del Código Penal, eso es lo que hay que hacer. Y no poner una sentencia del Tribunal Supremo para paliar una circunstancia que no se cambió legislativamente. ¿Tú crees que un agresor que ha violado a 70 personas puede rehabilitarse? Yo creo que no. Además, esto en los medios de comunicación se han hecho eco, que es que la mayoría de los agresores que estaban en prisión nunca pidieron tratamiento o lo denegaron o no quisieron recibirlo, ¿no? Con lo cual, si tú ya empiezas no reconociendo que tienes un problema, difícilmente le vas a poner ningún tipo de solución. Pues si no tienes nada o crees que no tienes nada que solucionar, ¿qué tipo de rehabilitación vas a tener? Hagamos cambios. Si estos señores realmente no los querían poner en libertad o lo hicieron para esto, porque la doctrina Parot está para alargar, para que salieran más tarde, pues hombre, cambia las leyes. Inés del Río, condenada a 3.828 años por 24 asesinatos, ha permanecido en la cárcel 26. En total ha cumplido 1 año y 1 mes por cada asesinato. Domingo Troitiño Arranz, con 21 asesinatos a sus espaldas, fue condenado a más de 1000 años de los que solo cumplió 26. De no ser por la doctrina Parot, hubiera salido en el año 2006. Pablo García Ribado ha salido de la cárcel donde cumplía una condena de 1.721 años por 74 violaciones. Tenía que salir de la cárcel en el año 2023. No ha cumplido ni 4 meses por cada violación. Antonio López Ruiz, alias Cubati, tenía una condena de 1.210 años y ha cumplido 2 años por cada asesinato, mientras en Elorrio se le recibe como a un héroe. Pedro Luis Gallego, el violador del ascensor, condena 273 años. Delitos, 2 asesinatos y 18 agresiones sexuales. Condena cumplida por víctima, 1 año. Siempre con las víctimas, decían. Siempre con las víctimas. Siempre con las víctimas. Siempre, decían. Hay palabras que se las ha llevado el viento causando demasiados daños colaterales.